Doctor Camilo, años de espera durante este proceso de paz para los colombianos de llegar a una firma del fin de esta guerra en Colombia. ¿Cuánto le ha costado al gobierno, a los colombianos, hacer este proceso de paz durante tanto tiempo? Pues yo creo que hay muchas medidas de lo que ha significado la demora en llegar a un acuerdo de paz, porque hemos estado desde el año 84 en distintos episodios, en el Caguán en el año 2000, y ahora entre el año 84 y el año de la firma de los acuerdos, Sí. ¿saben cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado? 220.000 personas asesinadas en medio del conflicto y 7 millones de desplazados. Es decir, esa es la cuenta más gruesa. Pero aparte le quiero decir lo siguiente, en exceso de gasto militar, Sí. nos hemos gastado 72.000 millones de pesos día. En razón de 72.000 millones de pesos al día. Imagínense usted lo que ha costado la guerra, es decir, lo que es el exceso en gasto de defensa que ha tenido que hacer el país en razón de operaciones militares de confrontación, de antiinsurgencia. Es decir, es algo realmente espeluznante. Hemos tenido cerca de 2 puntos de Producto Interno Bruto que han significado los gastos en este periodo, ¿no? Entonces, digamos que en vida Sí. ha sido tremendo, en personas secuestradas, desaparecidas, desplazadas, en tierras abandonadas, cerca de 10 millones de hectáreas han tenido que abandonar los campesinos. Entonces ha sido un ciclo muy doloroso, ¿no? Yo creo que, y bueno, lo de La Habana, todo lo de La Habana cuesta lo de un día de guerra. Todo lo que llevamos en el tiempo en La Habana. Los A eso voy. Doctor Camilo, en los 15 años que lleva usted trabajando con Indepaz y que ha hecho parte de todo ese tema del proceso de la paz, y ahora que están en La Habana, muchos colombianos se preguntan, bueno, ¿y ese dinero y ese tiempo que llevan en La Habana, en las negociaciones y hablando, de dónde ha salido? ¿Quién lo ha pagado? No, por supuesto que todos los gastos del esfuerzo de paz han sido con los impuestos de los colombianos. Esa es la plata mejor invertida. Creo que si comparamos la inversión, son más o menos 140.000 millones de dólares lo que se ha invertido en los últimos 50 años como gasto presupuestal en guerra. Sí. Y en paz es muy poco lo que hemos invertido en los procesos que se han intentado, incluyendo la constituyente en 91, donde tuve el honor de estar como ministro y también como promotor del acuerdo por la constituyente. Todos esos esfuerzos de paz han costado, pero yo creo que son las mejores inversiones que se han hecho en estos 50 años y sobre todo en los intentos de paz frente a los costos de la muerte, de la guerra. De verdad es que hemos estado en un horror, no debemos olvidarnos nunca que cada día de silencio de los fusiles son vidas que se salvan. Yo creo que no podemos perder el sentido de humanidad para caer en unos parámetros que descuiden. Hay que tener en cuenta la plata siempre, pero nunca dejar de lado lo que es el sentido de la vida, el sentido de la dignidad, la humanidad. Si hablamos de que cada día nos cuesta un número significativo de vidas, ¿por qué demorarnos tanto en La Habana? Tantos años allí en La Habana, tanto tiempo, si cada día nos cuestan vidas. ¿Por qué no se avanzó rápidamente en este proceso? Pues la verdad que, bueno, entre unas conversaciones discretas y las conversaciones formales en La Habana, son alrededor de 4 años de conversaciones, y digamos que uno diría mucho tiempo. Pero si pensamos en 70 años de conflicto, de guerra, sí, para desenredar semejante maraña de problemas, pues se ha gastado el tiempo suficiente. Yo estuve en Filipinas visitándolos cuando se estaban retomando las negociaciones de paz. Sí. Y llevaban en unas negociaciones con la guerrilla maoísta. Estuve apenas hace 4 años. Y llevaban unas negociaciones 10 años. 10 años con delegaciones en Noruega, en Suecia, y lo mismo lo que significaron las negociaciones para la paz en Irlanda, Sí. que también fue, para no hablarle de otros procesos, esos procesos siempre han sido muy demorados, pero quiero comentarle una cosa. Como hubo desde hace 2 años tregua unilateral y desescalamiento, lo que se salvó en vidas en este periodo de conversaciones es extraordinario. Los indicadores más bajos en violencia
del conflicto, de actos bélicos, en soldados muertos o guerrilleros muertos, los más bajos en 3 décadas se presentaron estos 2 años. Entonces también las conversaciones de La Habana nos anunciaron un poco lo que puede ser un futuro. Todo esto son probabilidades, no todo está escrito, puede que va a suceder como deseamos, pero hay una altísima probabilidad de que sea para mejor, que esa tendencia de disminución de la violencia que vivimos ya en las conversaciones de La Habana, esa tendencia se prolongue y que tengamos un país menos violento. Yo creo que esa es como la gran apuesta. Uno de los puntos de donde más se ha tocado, donde se ha hecho más polémica, es el tema de la entrega o dejación de las armas, precisamente en este tema cuando hablamos del cese bilateral al fuego. ¿Cómo explicarle a los televidentes qué va a suceder realmente con las armas de las FARC? Pues se puede resumir en una frase. Las FARC, en 180 días después de la refrendación de los acuerdos, debe haber dejado hasta la última pistola. ¿Sí las van a entregar? Debe haberla entregado. Yo creo que sí. Yo creo que hay un mecanismo y un compromiso ante el mundo. Es que imagínense que el mecanismo de verificación, de observación, quienes van a recibir esas armas, ese mecanismo fue decidido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a solicitud del gobierno y de la mesa de conversaciones en La Habana. Se reúne el Consejo de Seguridad, es como quien dice la máxima instancia de las potencias del mundo. Allá están Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, y las grandes potencias, Gran Bretaña, que son como los testigos o el consejo más importante para ver los equilibrios de armas en el mundo. Imagínense que es ante esa instancia, con todas las Naciones Unidas vigilando, que Colombia se ha comprometido a terminar definitivamente este tema, y las FARC se comprometieron ante el mundo que en 180 días después de la refrendación de los acuerdos no tendrá una sola pistola, que todo será entregado a las Naciones Unidas y hay todo un procedimiento para después destruirlas, fundirlas y hacer unas esculturas, mejor dicho. Eso no tiene reversa, no tiene reversa. Yo creo que hay un mecanismo tremendamente garantizado y yo pues creo que afortunadamente en 6 meses después de la refrendación tenemos un país distinto. No será el paraíso, no se van a arreglar los problemas, pero un país distinto desde el punto de vista de los actos bélicos que se han presentado durante tanto tiempo. A eso voy, doctor Camilo. Hablamos de un proceso de paz, de la firma de la paz, pero hay que ser claro con los televidentes y claro con los colombianos que no precisamente la paz va a llegar de la noche a la mañana y vamos a tener ya todo de una manera como en un país maravilloso. Este es, como decía usted fuera de cámaras, como la cuota inicial de una paz con equidad, con igualdad, con oportunidades. Yo creo que lo que vamos a ver en primer lugar es el fin de las confrontaciones armadas del gobierno con las FARC. Sí. Que de todas maneras eso, si uno mira en las estadísticas de los últimos 20 años, los actos bélicos de las FARC con las Fuerzas Armadas o en general las hostilidades han significado entre el 85 y el 95% de la totalidad de actos bélicos, de confrontación con la fuerza pública, por ejemplo. Sí. Entonces es una cosa trascendental. Yo fui protagonista del proceso con el M-19, participé en esa negociación, pero pues en ese momento no tuvo ese impacto porque quedaron por fuera las FARC, el ELN precisamente, sí, y un reducto del EPL. Ahora tenemos una oportunidad muy grande, yo creo que, pero lo otro es las posibilidades de la política, las posibilidades de las transformaciones. No se van a hacer grandes reformas al otro día. Los acuerdos no son reformas así que nosotros vamos a tener un país revolucionado. No, son reformas discretas, digámoslo así. Pero es una puerta, es una posibilidad, es la posibilidad de una lucha más tranquila para que la gente defienda sus posiciones, ¿no? Los problemas de la tierra o los problemas que tienen que ver también con las zonas cocaleras, o los problemas de la sobrevivencia de la gente pueden tener un mejor ambiente para ser resueltos. Es decir, hay un camino sin armas en la resolución de problemas de poder y de negocios, siempre
va a ser más favorable para el bienestar de la gente. Entonces esa es la apuesta, no el paraíso. Es decir, al otro día, en el mes de octubre, no vamos a tener pues que se le aumenta la leche y que se disminuye la desnutrición. No. Es un compromiso para trabajar por un nuevo país. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Y además no es cualquier cosa, porque lo que estamos trabajando, construyendo, es una nueva época histórica. No es una cosa rutinaria, no es una coyuntura, no, es una nueva época y una nueva cultura lo que estamos tratando de construir. Y continuamos en especial Oriente Noticias. Doctor Camilo, uno de los puntos que se ha tocado en los acuerdos de la paz en La Habana es la reforma a la política. ¿Estarían establecidas las garantías para que los excombatientes de la guerrilla pudieran hacer parte de la vida política colombiana? Pues le cuento que se habla poco del punto político de los acuerdos y ese punto es tal vez de los más importantes, porque significa una apuesta a transformar las costumbres y las instituciones, a darle un golpe muy contundente a la corrupción y de abrir espacios, por eso se llama apertura democrática, y el entendido de que Colombia necesita para superar los ciclos de violencia, necesita precisamente instituciones de participación, ampliación para la oposición, estatuto de la oposición, pero no solamente para la oposición, sino para las regiones y regiones críticas. Por ejemplo, la circunscripción especial de paz, que son 16 representantes a la Cámara de regiones más golpeadas por la violencia, es para que tengan cabida las comunidades, precisamente. Eso no son cupos para las FARC. Yo creo que es una ampliación a territorios olvidados, digámoslo así, o que no han sido integrados suficientemente a la institucionalidad democrática. Entonces, eso es muy importante. La ampliación de posibilidades de información en los medios de comunicación es también un elemento positivo. Más democracia, menos violencia. Esa es una ecuación que realmente está muy bien escrita en los acuerdos. Y no es cierto que sean unos acuerdos para que aquí tengamos unas FARC convertidas en una potencia, no. Ellos salen a disputar en la arena política sus cupos, incluso en el Senado o en la Cámara. Tienen que ir a elecciones, formar un nuevo partido. Ya incluso hay algunos dirigentes políticos que les han dicho, vengan a la política que aquí los vamos a derrotar. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que es un buen anuncio de que va a haber una confrontación política y que se van a reemplazar las balas por las ideas sin muerte, que yo creo que ese es el gran secreto. El gran secreto de la paz es que nadie se sienta amenazado por pensar, que no se considere enemigo el que piensa distinto, que se considere un adversario, que tiene que respetarse su dignidad y sus derechos, aunque no nos pongamos de acuerdo. Podemos tener todas las diferencias, pero la gran apuesta de la paz es una convivencia con ideas sin balas. Yo creo que esa es como esa es la reforma política que tiene el acuerdo. Creo que es de las cosas mejor construidas. A mí me gusta mucho todo el paquete del acuerdo, pero yo señalo mucho este tema político. Yo creo que allí está el gran secreto del futuro de Colombia en los próximos 20 años. Doctor Camilo, hablemos de justicia transicional dentro de estos puntos del acuerdo. Veíamos que el vicepresidente de la República dijo en sus declaraciones, yo apoyo el plebiscito, pero no sin justicia transicional. Muchos colombianos llegan a pensar que la justicia transicional es una forma de impunidad, de decirle a estos actores violentos que no van a pagar por los actos que realizaron y que se les va a dar ciertas condiciones especiales. ¿Qué es la justicia transicional en este proceso de paz? Bueno, es una justicia especial precisamente para pasar de situaciones de guerra, de conflicto armado interno, a una situación de paz. Entonces se trata de un mecanismo de no impunidad con consideraciones especiales a la transición. Es decir, no hay impunidad, ¿por qué? Porque se llenan todos los requisitos que establecen los estándares nacionales e internacionales en cuanto al tema. Incluso la Corte Penal Internacional, la fiscal de la Corte Penal Internacional en estos días dijo, el acuerdo de Colombia está dentro de los estándares internacionales, es decir, no significa impunidad. Vamos a ver cómo se aplica, pero en su formulación no hay impunidad, porque tiene investigación, tiene juzgamiento, tiene sanción, incluso tiene privación de la libertad o restricciones a la libertad. Sí va a haber privación de la libertad, ese es otro tema que los colombianos dicen, no van a pagar. No, lo que pasa es que como se trata precisamente de una justicia que está pensando en la reconciliación, entonces tiene diferentes escalas.
Las personas que están implicadas en crímenes atroces, entonces esas personas no tendrán amnistía. Ok. Ninguno, no hay amnistía. Una persona con crimen atroz, si entra en un proceso normal, si no colabora con la verdad, si no colabora con la reparación, con la reconciliación, tiene 20 años de cárcel. Pero una persona que ha entrado en el proceso de paz y que muestra que va a colaborar, tiene muchas formas de reparar a las víctimas, de hacer compensación a la sociedad y tendrá, si es declarado culpable, restricciones a la libertad. Eso existe en todos los mecanismos de justicia del mundo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, existe una figura que se llama la fianza. Una persona la condena y usted se va a la cárcel. Y inmediatamente, ¿qué dice el juez? Usted tiene 20 millones de dólares de fianza, o si es más bajito, tiene 100. Y la persona pone la plata, se va para la casa, el juez dice, lo vamos a tener vigilado, tiene que presentarse. Y tiene restricciones a la libertad. Eso de que si no hay cárcel, no hay justicia, no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces, en eso yo creo que hay un poquito de precisamente dentro de la justicia transicional hablamos de las comisiones de verdad, donde estaremos haciendo, contándole a las víctimas lo que realmente les sucedió y la verdad reparándolas. Hablemos de ese tema, víctimas y reparación. ¿Cómo va a ser este proceso cuando se firme ya definitivamente todo esto de la paz? Pues precisamente un tema fundamental es el del esclarecimiento de la verdad. La construcción que se hace de esta comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición es muy importante. Tendremos 11 comisionados que van a ser designados por un mecanismo muy objetivo y que harán durante 3 años, harán todo un trabajo para tener una investigación y un relato para la sociedad de lo que ha sido el conflicto, de los responsables, de los abusos más grandes a los derechos humanos, todo un mandato. Yo creo que es muy importante porque cuando se habla de la justicia, no se puede olvidar la verdad. Y cuando se habla de la reparación y la satisfacción a las víctimas, no podemos olvidar lo que han dicho todas las víctimas que han concurrido no solamente a La Habana, sino en cantidades de eventos. Yo pues estuve durante 8 años dirigiendo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en contacto con decenas y centenares de víctimas. Las víctimas de las FARC, por ejemplo, de las FAMIPAS, de policías y soldados, o del Nogal. Yo estuve con la gente del Nogal, víctimas, y decían, para nosotros lo importante es la verdad. Nosotros no queremos odio, no queremos venganza, no queremos que le saquen los ojos a nadie. Nosotros queremos la verdad. Y hay una actitud de las víctimas, yo lo digo porque a mí me volaron mi casa al lado del Nogal también. ¿Usted fue víctima también? Pues no me las voy a dar de víctima, pero pues entiendo el lenguaje de la gente de la forma más profunda. Y la gente, la mayor parte de las víctimas están pensando en la reconciliación. Están pensando, como dice Alan Jara, no, yo decía, Alan Jara ha dicho en estos días, yo no quiero ver que se pudran en una cárcel todos los secuestradores o mis secuestradores. Quiero que de aquí para adelante no se cometan secuestros. Ese es el lenguaje, yo creo que ese es un lenguaje de reconciliación, un lenguaje de perdón, un lenguaje de amor. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que si no asumimos los valores más nobles de la condición humana y nos dedicamos al odio, no vamos a parar. ¿Qué hacemos con los 7.000 oficiales y miembros de la fuerza pública que están vinculados en graves infracciones y muchos de ellos en falsos positivos? Cerca de 5.000 personas han sido relacionadas, ejecutadas fuera de combate. 14.000 empresarios, dice 13.000, ha dicho el presidente y la fiscalía, que están en lista por colaborar con los paramilitares. Pues vamos a hacer entonces en este país el trabajo del odio, de que hasta el último colaborador de los paramilitares no esté preso y pudriéndose en una cárcel. ¿No paramos la guerra? Entonces yo creo que el gran sentido de todo este ejercicio de la verdad tiene que ver con la reconciliación. Y esa es la gran apuesta que estamos en este momento. Pues muy bien, le damos las gracias al doctor Camilo González Pozo por habernos acompañado en este especial.